Que el Señor les bendiga, qué bendición que podamos juntos estar nuevamente estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos empezado hace unas semanas la serie de discípulos y es donde hemos venido estudiando, ¿verdad? A las distintas personas que fueron estos discípulos que el Señor eligió para ayudarle en su ministerio aquí en la tierra y aun cuando el Señor ya no estuvo, ¿verdad? Para que ellos se encargaran de formar lo que hoy conocemos como la iglesia. Así que hoy vamos a estar estudiando a dos de ellos, ¿verdad? Y pienso que son de los menos conocidos porque entre todas las personas que nos han mandado, ¿verdad? Sus comentarios de cuáles han sido sus discípulos favoritos, casi nadie los menciona. Así que yo espero que después de hoy usted pueda tenerlos más en cuenta, ¿verdad? Porque fueron personas totalmente importantes todos, ¿verdad? Con sus defectos y virtudes, el Señor los llamó y los escogió para que ellos fueran parte de su ministerio. Así que yo quiero que usted también les dé, a partir de ahora, ¿verdad? Que los hemos ido estudiando, la importancia y la relevancia que ellos merecen. Le invito a que pueda buscar en su Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 43 al 51. Los discípulos que vamos a estudiar el día de hoy son Natanael o Bartolomé, ¿verdad? Porque Bartolomé lo encontramos en los primeros evangelios como Bartolomé, pero luego en el libro de Juan, ¿verdad? En el evangelio de Juan ya aparece con el nombre de Natanael. Sabemos que es él porque siempre andaba con Felipe. Eran amiguis. Entonces, vamos a estar leyendo lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 43 en adelante. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Estoy segura que usted había escuchado esa frase antes. Ahora ya sabe que fue Natanael el que la dijo. Cuando dice Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Yo estoy segurísima que usted había escuchado esa frase antes. Hoy quiero que usted sepa que fue Natanael o Bartolomé el que la dijo. Me llama mucho la atención en esta parte de la historia, en este relato de la Biblia, donde es Felipe, ¿verdad? El que primero fue llamado por Jesús y ya vamos a entrar un poco más de lleno a lo que fue Felipe, porque lo menciona un poco más en otros versículos, pero a Natanael no hace como mucha alusión la Biblia, pero sí esa parte que es muy importante. Bartolomé logra reconocer al Señor. Y lo importante de esto no es solamente que lo logró reconocer, sino que él supo que Jesús era el Mesías que ellos tanto habían estado esperando, que ellos tanto habían buscado, el que tanto sabían, ¿verdad? Él estaba de acuerdo totalmente porque sabía que el Señor lo conocía. Ahí fue donde él
capta, ¿verdad? Y dice, definitivamente Él es, porque sabía que el Señor lo conocía. Ya Jesús lo había visto desde antes que se acercara. Y no solo eso, el Señor llega y le dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor no solo lo conocía físicamente, no era solo que le habían contado, ay, mira, él es Bartolomé, él es Natanael, no. Jesús conocía su corazón. Jesús ya sabía quién era él. Yo quiero que usted recuerde esto. No importa quién es usted, el Señor ya lo conoce. El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. El Señor sabe todo de usted. Cuando Natanael se encuentra con Jesús y se da cuenta de que realmente el Señor le conoce a él, él no tiene otra cosa más que creer. Y ahí es donde él viene y le dice, Rabí, ¿eres tú realmente el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Rey de Israel? Lo reconoce como lo que él es, nuestro Rey, el Rey de Israel. Y el Señor viene y le dice, ¿usted cree que solo porque yo ya lo había visto, usted me va a decir que ya cree en mí? El Señor le dice, usted no tiene idea de todo lo que va a ver. ¿Tiene usted idea de todo lo que está dispuesto el Señor a mostrarle a usted si usted realmente cree en Él? Eso es lo que hoy Bartolomé nos quiere recordar a nosotros. Es necesario que usted empiece a creer más en el Señor y que tenga muy claro de que el Señor conoce todo de usted, hasta lo más íntimo, el Señor lo conoce. Y tenemos en ese mismo pasaje a otro discípulo que también conoció al Señor ese día, y era Felipe. Cuenta en el versículo 44 que Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de donde eran Andrés y Pedro, ¿verdad? Ya estudiamos Andrés, todavía no hemos estudiado a Pedro, solo sabemos que Pedro era el hermano de Andrés, que vino a los pies de Jesús gracias a él. Así que probablemente estos cuatro eran amiguis, ¿verdad? De toda la vida, se conocían, eran vecinos, probablemente crecieron juntos, pescaban juntos. No sabemos tan a fondo, pero sí vamos a poder ver que había una relación cercana entre ellos por varias cosas que vamos a estudiar a continuación. Aquí no hay mucha historia. Con Felipe fue un clic inmediato, ¿verdad? Entre Jesús y Felipe. Jesús va por ahí y nada más lo ve y le dice, sígueme. Y de inmediato Felipe supo quién era él. Y de inmediato cuando él lo reconoce, él va a donde Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús. Y me encanta esta parte porque Felipe no es una persona que es como nosotros solemos ser a veces. Yo vi a Jesús, yo hice tal cosa, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Felipe va y le dice a Natanael, hemos encontrado a Jesús. Solamente lo había visto Felipe, pero él ya daba por un hecho de que Natanael también iba a tener ese encuentro con él y ya lo tomaba como parte de este encuentro especial. Hemos encontrado a Jesús. Jesús solo le dijo, sígueme, y él se dejó usar. Sígueme. Esa palabra importante de la que hemos escuchado muchas veces, pero que no le damos la importancia que debe ser. Sígueme. ¿Ya te dijo el Señor esta palabra a ti? El Señor ya te conoce. El Señor sabe que eres un vivo instrumento que puede usar para su reino. El Señor tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y a lo largo de los estudios bíblicos que hemos tenido, hemos visto que realmente el propósito de Dios no solo es que nosotros creamos en su poder, no solo es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. El Señor quiere que realmente le sigamos, que seamos discípulos de Él.
Felipe dice la palabra de Dios que era una persona que era calculadora, ¿verdad? Él todo tenía que tener, ¿verdad? Yo soy pésima para esto. Esto de los cálculos no es lo mío definitivamente. Pero si vamos al libro de Juan, aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 6, vemos cuando era la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Jesús ya sabía que mucha gente lo había seguido y que tenían que alimentarlos. Jesús hace una pregunta para probar a ver qué tan ágil era Felipe, ¿verdad? ¿Qué tanto creía Felipe en el Señor? Y le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman todas estas personas? Y la respuesta de Felipe fue en el versículo 7 del capítulo 6 de Juan. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era aproximadamente un salario anual de una persona. O sea que él tenía todo tan bien calculado que él dijo, ni con el salario anual de una persona vamos a alimentar a 5,000. Es imposible. Estaba dudando de lo que Dios podía hacer. Imagínense la cara de Jesús así como, prueba no superada. Bueno, chao, ¿verdad? No le dice así. El Señor se da cuenta que tiene que trabajar con ellos, porque Felipe tiene una visión limitada. ¿Le suena familiar? Yo muchas veces he tenido una visión limitada y trato de calcular en mi mente sin recordar cuál es el alcance del Señor. Dios va más allá y lo hemos visto 1000 veces. Dios va más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Felipe nunca pensó en el poder divino que tenía Jesús para poder alimentar a esa multitud. Y seguido de este acto, llega Andrés con aquel niño, ¿verdad?, que vimos y estudiamos. Llegó Andrés con el niño que solo tenía unos panes y unos peces, y él sabía que Jesús iba a poder hacer un milagro. No duda, hermanos, no podemos seguir dudando del poder de Dios. Tenemos que tener más seguridad en que Jesús es un Dios de milagros, de que Jesús es un Dios de imposibles. ¿Recuerdan también la escena de cuando los griegos llegaron y que querían conocer a Jesús? A la primera persona a la que le hablaron fue a Felipe. Y Felipe no actuó de inmediato. Felipe lo que hizo fue ir a buscar a Andrés, ¿verdad? Otra vez vemos que por eso era que yo me imagino que ellos eran muy cercanos desde toda la vida. Porque Felipe va y busca a Andrés y le dice, mira que hay unos griegos que quieren conocer a Jesús, ¿verdad? Andrés de inmediato va y actúa. A Felipe le hacía falta tener iniciativa. ¿Se siente usted identificado? Muchas veces nos hace falta tener iniciativa en los planes de Jesús, en sus propósitos. A veces es muy difícil tener fe, así como le pasaba a Felipe. Él tenía muy poca fe, era una persona indecisa y no tenía iniciativa. Pero aún así, el Señor, conociéndolo, lo eligió a él para ser parte de su propósito. Hermanos, yo quiero que hoy usted reflexione en su vida y probablemente usted piense y muchas veces ha dicho, no, es que yo no puedo aportar mucho al ministerio, yo no puedo aportar mucho a la obra del Señor porque tengo toda esta lista de defectos. El Señor eligió personas totalmente imperfectas para su ministerio y para recordarnos, aún en estos tiempos, a usted y a mí, que no importa cuáles sean todas esas imperfecciones que nosotros podamos tener. En las manos de Jesús, usted y yo somos instrumentos esenciales para la obra de Dios. Usted y yo somos instrumentos valiosos en el reino de Jesús. La única diferencia es que depende de mí si yo quiero dejarme usar por el Señor. Que la historia de Felipe y Natanael hoy puedan recordarnos esto. Seguir a Jesús, creer en Él, no dudar, tenga iniciativa, pero sobre todo
déjese usar por el Maestro y va a haber cosas maravillosas en la obra de Jesús.